Buenas tardes. Bien, voy a dar inicio a esta clase de búsqueda y salvamento, búsqueda y rescate, búsqueda y apoyo a la búsqueda con drones. Bien, antes que nada me voy a presentar. Soy Franco Maximiliano Melgarejo, tengo 42 años, casado con 3 hijos. Soy capitán retirado de la Fuerza Aérea, aviador militar, egresado de la Escuela de Aviación Militar, pilotos de helicópteros. He hecho el curso de piloto de helicóptero del Ejército del Aire del Reino de España, luego he volado en la Argentina Hughes, he volado Bell 212, bueno, he volado varios sistemas de armas de la Fuerza Aérea. Soy licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico. Tengo las licencias de piloto de avión, planeadores, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados. Eh, He realizado el curso de operación de sistemas aéreos no tripulados tipo 2 en la OTAN, España, bajo normativa OTAN, volando el SIVA, una aeronave de plano fijo de más de 300 kilos. Posterior a eso, también pude hacer el intercambio de expertos en los Estados Unidos, donde pude hacer simulador de MQ-9 Reaper. Todo eso basado en mi experiencia dentro del ámbito de vehículos aéreos no tripulados de la Fuerza Aérea Argentina. Cuando dejé mi actividad de vuelo en vehículos tripulados, me orienté y me enfoqué directamente a lo que es vehículos aéreos no tripulados dentro del ámbito de la Fuerza Aérea Argentina desde el año 2012 aproximadamente. Primero haciéndolo en el área de investigación y desarrollo, centro de investigaciones aplicadas, centro de ensayos en vuelo, en toda esa área, en todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo, que es el área que más me apasiona de los vehículos aéreos no tripulados. Y luego una vez que el proceso de desarrollo de investigación estuvo encaminado y se pudo ir avanzando con objetivos cumplidos, pasé a la Escuela de Aviación Militar, donde formamos el primer escuadrón de vehículos aéreos no tripulados de la historia de la Fuerza Aérea Argentina, donde el objetivo era formar oficiales de la Fuerza Aérea para operar vehículos aéreos no tripulados, y ahí logré una gran experiencia en lo que es capacitación de personal. Me desempeñé muchos años como jefe de operaciones de ese escuadrón. En el año 2019 me retiré para ingresar a la empresa argentina de navegación aérea, donde me desempeño actualmente en el área de búsqueda y salvamento, en el área SAR de la empresa argentina de navegación aérea. La empresa argentina de navegación aérea tiene una gran cantidad de servicios que brinda, es un prestador de servicios para el Estado Nacional, que ya lo veremos en las clases propias. Una de esas áreas que tiene la empresa argentina de navegación aérea, una de las áreas de las que presta servicio, es búsqueda y salvamento. Bueno, en esa área me encuentro yo, aplicando mis conocimientos de aviación y de aeronáutica, y particularmente de vehículos aéreos no tripulados, a lo que se refiere a Search and Rescue. Eh, ¿Qué más les puedo contar de mí? Soy instructor de factores humanos y gestión de seguridad operacional, especialista en búsqueda y rescate aeronáutico, certificado por ANAC, prestador de servicio rampa certificado por ANAC, operador radio restringido, transporte sin riesgo de mercancías peligrosas, y docente en general. He dado clases en academias de vuelo, en aeroclubes, en organismos oficiales. Son muchos años, desde que entré como técnico aeronáutico a los 13 años hasta hoy, son muchos años de servicio respecto a la aeronáutica. Bien, la idea de esto es hacerles una presentación, se va a dividir en varias partes. La primera parte es un poco más densa, por así decirlo, pesada, porque vamos a ver un poquito de reglamentación, pero no vamos a entrar en la reglamentación detallando cada una de las reglamentaciones, porque eso se ve en el curso de piloto van. Lo que yo voy a hacer es repasar muy someramente, muy por arriba las reglamentaciones para que recordemos que existen, y fundamentalmente ver su aplicación en la búsqueda y salvamento. ¿Por qué esas reglamentaciones son importantes para nosotros aplicarla al momento de realizar búsqueda y salvamento? Bien, voy a iniciar a compartir pantalla.
Bien, curso de búsqueda y salvamento, asistencia al rescate mediante el uso de BANT. Ya vieron con el otro instructor que nosotros no podemos realizar por el momento rescates. Propiamente dicho, no vamos a extraer una persona del agua, pero lo que vamos a hacer es apoyo, bien, asistencia al rescate. Nosotros vamos a hacer como primer medida y lo más simple, los ojos de quienes van a coordinar toda la actividad de búsqueda y asistencia. Bien, el objetivo del curso no lo voy a repasar porque ya lo vieron oportunamente en la primera clase. El temario que sí vamos a tratar, yo voy a dar el capítulo, el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4, luego el otro instructor va a volver a retomar las clases con el módulo 5 y yo cierro finalmente con los últimos temas del módulo 5. Bien, voy a tratar de poder aplicar mi experiencia para brindarles a ustedes herramientas de la vida real. Bien, qué se hace realmente en las operaciones de búsqueda y rescate. Y cómo podemos nosotros con el vehículo aéreo no tripulado, con el sistema aéreo no tripulado, aportar a esa asistencia, brindar una asistencia para ese tema. No voy a tratar de no caer tanto en información ya conocida, sino que voy a tratar de brindar experiencias personales para poder enriquecer la tarea que ustedes tengan que realizar, llegado el momento, en una asistencia a la búsqueda. Bien, el módulo legales, que es el módulo un poquito más conceptual. Luego van a ver que se va a ir tornando muchísimo más dinámico, porque vamos a ir viendo casos reales y vamos a ir aplicando todo esto a la búsqueda, como lo hago habitualmente en mi trabajo diario. Vamos a ver un poco de reglamentación internacional, reglamentación argentina, permisos especiales, autorizaciones. Y luego, bueno, en el módulo 3, que no va a ser en esta clase, va a ser en la clase siguiente, tenemos los temas del módulo 3. Esto es lo primero con lo que vamos a ir iniciando las clases. Reglamentación argentina, limitaciones, permisos especiales de uso y permisos y autorizaciones ANAC. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Vamos a hacer un pequeño repaso, un muy breve repaso de la historia de la reglamentación desde 1944 hasta el día de hoy. Cómo esto nos afecta en nuestra tarea de asistencia a la búsqueda, tanto la reglamentación internacional como la nacional. Bien, empecemos por la internacional. ¿Qué normativa vamos a analizar? Antes que nada quiero hacer un paréntesis y decirles que si bien este curso se va a caracterizar por dejarles mucho material para que ustedes puedan tener acceso, puedan guardar, para que llegado el momento tengan a dónde recurrir para revisar documentación, gran parte de mi función como instructor es ser un facilitador y es generar dudas, generar inquietudes en ustedes. Por eso es que yo les voy a presentar las herramientas, pero son ustedes los que tienen que tomarlas y profundizar en ellas, porque es la mejor forma de aprender. En cuanto al ámbito internacional y a la reglamentación internacional, empezamos desde el Convenio de Chicago en 1944, donde se establecen lineamientos básicos. Luego de la Segunda Guerra Mundial se establecen los lineamientos básicos. eh, Fundamentalmente el Convenio de Chicago establece las 5 libertades del aire. No voy a entrar en lo que dice el Convenio de Chicago, porque pueden ustedes investigar lo que el Convenio de Chicago dice, simplemente recurriendo a Internet. Yo voy a tratar de brindarles herramientas que no están en otro lado, sino que las tiene uno encima por realizar este trabajo en forma habitual y diaria. El Convenio de Chicago, ¿qué dice el Convenio de Chicago? Bien, dice que va a sentar las bases fundamentales para empezar a organizar esto que está pasando en el espacio aéreo, bien, que había crecido muy rápido, fundamentalmente impulsados por las guerras mundiales, y
y había que organizarlo, ¿bien? Entonces los países se ponen de acuerdo para ver cómo organizarlos. A partir de ahí surge la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta organización regula todo lo que es la actividad aérea internacionalmente. Hasta que empiezan a surgir los vehículos aéreos no tripulados, empieza a surgir esta cuestión rara, que en realidad viene de mucho tiempo atrás, pero que en los últimos años es cuando eh, ha tenido un crecimiento exponencial. Entonces la OASI determina que algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. En el 2011 saca la circular 328, circular 328 de la OASI, donde fija los lineamientos fundamentales para la operación de vehículos aéreos no tripulados. Esa circular es muy genérica y establece un marco, un patrón dentro del cual deben moverse o deberían moverse los estados, porque la OASI tiene normas y procedimientos recomendados, ¿bien? Ellos recomiendan lo que se debería hacer. Y los países, haciendo uso de su soberanía, aceptan o no, adhieren o no a lo que la OASI dice, ¿bien? La OASI no puede dar una orden a un país por una cuestión de soberanía. Ellos dan recomendaciones, hacen normas y métodos recomendados. Los países son los que adhieren o no a lo que la OASI establece. Bien, si nosotros queremos movernos dentro del mundo civilizado, los países tienden a adherirse a lo que la OASI dice, porque si no empiezan a quedar fuera de los países civilizados, con las complicaciones que eso puede traer aparejado. Eso fue en el 2011. Luego redacta un documento que es un manual mucho más profundo, es el documento 10.019 de la OASI, lo emite en el 2015. Página Infoleg, perdón, en internet, buscan estos documentos y tranquilamente los encuentran a estos documentos sin ningún problema. Los nacionales los pueden buscar en la página de Infoleg y salen todos. Bien, o sea que en internet están estos documentos, los pueden leer, son documentos relativamente largos, entonces no tiene sentido ahora hacer un análisis profundo porque no es la idea de este curso. Pero sí sepan que existe y que hay un paraguas internacional dentro del cual nos tenemos que mover para poder ejercer nuestra actividad. Y manteniéndonos todavía dentro del ámbito internacional, existe un documento, un manual, que es la Biblia de la búsqueda y rescate. El IAM-SAR, India Alpha Mike Sierra Alpha Romeo. Tiene 3 volúmenes. El volumen 2 es el más interesante, el de las operaciones. Bien, ese documento también se encuentra en internet. Tal vez en internet no esté el más actualizado y el último, pero se puede encontrar. Y es un documento donde está todo lo necesario para realizar una actividad de búsqueda y rescate. Cómo coordinar los medios, cómo son las tareas administrativas, cómo hacer cálculos de deriva, cómo hacer cálculos de trayectoria, cómo es todo el sistema de búsqueda internacional. Bien, voy a volver a abrir acá, perdón, cómo es todo el sistema de búsqueda internacional. Ahora vamos a la parte nacional. En la parte nacional, ¿qué hace el país? A partir del 2015, la Argentina dice, necesito hacer algo con los vehículos aéreos no tripulados. Y lo primero que hace es la resolución 527. Esa resolución 527, a mi entender, fue bastante problemática porque era extremadamente restrictiva. Al no saber qué hacer con los vehículos aéreos no tripulados, ¿qué dijo la Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina? No se puede hacer nada. Prácticamente la resolución 527 establece una enorme cantidad de trabas, de limitaciones. ¿Bien? Entonces primero limitaron mucho y luego se fue abriendo. ¿Cómo se fue abriendo? A través de la resolución 880 y su rectificatoria, la 885, a partir del año 2019.
Esta resolución está en el apunte que nosotros les entregamos como parte de este curso, ya que esa resolución es la que hoy está vigente. Esta explicación es solamente para que ustedes tengan idea cómo desde 1944 hasta hoy hay todo un paraguas bajo el cual debe ajustarse la actividad de los vehículos aéreos no tripulados para cumplir con la resolución 885. O sea, la que hoy está vigente es la resolución 885. Pero antes hubo todo un camino que recorrer para llegar ahí. Mucho más largo de lo que les acabo de resumir. Esto es muy resumido, pero me gustaría que esta presentación, esta imagen, les sirva a ustedes como ayuda a memoria para saber los pasos fundamentales que se dieron hasta llegar a esta resolución 885. El detalle, la profundidad máxima se ve en el curso de pilotos van, o lo pueden estudiar ustedes mismos, porque gracias a Dios hoy el acceso a la información es muy, muy fácil. Es importante saber nada más qué buscar. Bueno, en esta imagen ustedes pueden saber qué buscar para tener una completa idea de cómo se mueve la evolución de la legislación hasta llegar a la resolución 885 del año 2019. También en el ámbito nacional y en la búsqueda de asistencia es importante la ley 25326, con su disposición 20/2015. Esta disposición 20/2015 agrega el tema de vehículos aéreos no tripulados a la ley 25326, que es la ley de protección de datos personales. Ustedes tengan en cuenta que con su vehículo aéreo no tripulado están tomando información que puede afectar las libertades individuales de las personas. Por lo tanto, esta ley 25326 es la que debemos cumplir, prestando especial atención a la disposición 20/2015, para no ser encuadrados dentro de algún delito, falta de lo que se refiere a datos personales. Bien, básicamente deben tener cuidado de que cualquier imagen que sin tratamiento previo permite identificar a una persona puede estar encuadrada dentro de los límites que nos pone esta ley 25326. ¿Por qué digo sin tratar? Porque otra cosa es si a la imagen uno, por ejemplo, ya con que le tenga que hacer zoom para poder identificar algo, ya tiene un tratamiento, ¿bien? Esto significa que si ustedes toman imágenes crudas, y esas imágenes crudas subidas a alguna plataforma digital, alguna persona siente que ve vulneradas sus libertades individuales, hay que tener cuidado, ¿bien? Y en cuanto al ámbito nacional, cerramos con un documento que es es la RAC 212, la 212. Las resoluciones argentinas de aviación civil, las regulaciones argentinas de aviación civil, en su parte 212, habla de búsqueda y salvamento. Bien, está estrechamente relacionado con lo que dicta OASI. OASI tiene anexos. De esos anexos, la Argentina adhiere a esos anexos y genera las RAC, que son las regulaciones argentinas. Bien, dice, yo voy a hacer caso a lo que dice la OASI en su anexo tanto, y lo voy a convertir en una RAC. Lo voy a adaptar para ser usado en la Argentina bajo una RAC determinada. Entonces, la RAC que la Argentina utiliza para búsqueda y salvamento es la 212. Ahí encuentran lineamientos aplicables a la búsqueda y salvamento. Limitaciones, permisos especiales, permisos y autorizaciones de ANAC. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Es importante que ustedes cumplan con lo que establece la legislación, porque eso le va a facilitar a la persona que está a cargo de la búsqueda y salvamento
poder elegirlos para emplearlos en las tareas de asistencia. Ya vamos a ver más adelante que siempre va a haber un organismo a cargo, que todo descansa sobre la cabeza de una persona que es un coordinador. Ese coordinador toma todos los medios que tiene a disposición para aplicar en la búsqueda y asistencia. Pero lógicamente va a ir tomando los medios de mayor utilidad a los de menor utilidad. Y si ustedes quieren estar encuadrados dentro de los medios de mayor utilidad, deben estar comprendidos dentro de lo que la ley establece. Porque si no, el coordinador se va a ver obligado a restringir el empleo de sus servicios hasta que no sea indispensable. Por ejemplo, pongamos el ejemplo simple, yo soy coordinador, tengo aviones totalmente en regla para ir a hacer una búsqueda, un patrón de búsqueda, y tengo un dron, pero ese dron no tiene un solo papel, no tiene seguro, no tiene licencia el piloto, es muy difícil que lo use. Llegado el caso extremo, siempre la vida está por sobre todo, y si yo sé que puedo salvar una vida, lo voy a usar. Pero me restringe mucho si el piloto y el dron que tengo no está en regla. Voy a ir dejándolo un poco de lado hasta que no me quede otra, por así decirlo. Bien, primero voy a ir con todo lo que tenga dentro del marco legal. Siempre en las tareas humanitarias, lógicamente, lo más importante es salvaguardar la vida de las personas, en segundo lugar, los bienes, pero entiendan que si tengo otros medios para hacer una actividad igual o similar, y esos otros medios están encuadrados dentro de todas las normativas, y el que no está dentro de las normativas va a ser el último al que voy a recurrir, por una cuestión de responsabilidad hasta penal del coordinador de la búsqueda. Repito, siempre, primero va a estar la vida de las personas. Se va a hacer lo que sea necesario hacer para salvar a las personas. ¿Bien? ¿Con qué deben cumplir ustedes si ustedes quieren estar en regla? Hay dos formas en las que hay que ver esto. Ustedes pueden ser individuos. Ustedes pueden ser individuos con su propio dron que se presentan a una búsqueda y ofrecen su ayuda. Tengan en cuenta que ese es el caso más difícil de tomar por un coordinador. Supongamos que yo estoy en el puesto de coordinador. Individuos me es difícil tomar. ¿Por qué? Porque tengo una gran cantidad de medios operando en ese momento. Tengo una presión importante de familiares, de medios de comunicación, una presión propia de saber que de mis decisiones puede depender la vida de una persona o varias personas. Entonces, como la tarea es tan compleja y la vorágine es tan grande, tomar la asistencia de pilotos band individuales es bastante difícil. Uno recurre generalmente a instituciones. Bien, voy a tomar los drones de defensa civil, voy a tomar los drones de la policía, voy a tomar los drones de TOS. Bien, voy a llamar a DOS y le voy a decir, necesito que me vengas con 2 o 3, 4, 5 de tus drones y tus pilotos a ayudarme. ¿Por qué es esto? Porque si yo tengo 5 pilotos de dron para trabajar individuales, que no se conocen entre ellos, yo debo coordinar con cada uno de ellos y eso es una carga administrativa y de operaciones muy grande. En cambio, si yo llamo a DOS y le digo, tráeme 5 de tus operadores con 5 drones, ellos buscan en su lista de operadores, drones, vienen. Y yo coordino con una sola persona. Coordino con el jefe de operaciones de DOS. Y le digo a él lo que yo necesito que haga, le asigno a él el sector de trabajo, le pido a él las tareas que tiene que hacer. Y él se encarga con sus 5 o 6 drones de hacer el trabajo y traerme el resultado. Bien, entonces vamos viendo por qué voy a la parte legal. Primero, entonces dijimos, para mí como coordinador es más difícil tomar la ayuda de
un piloto con su dron si no tiene un solo papel, si no está al menos mínimamente dentro de los marcos legales. Segundo punto, me es más difícil a mí como coordinador tomar pilotos individuales. Voy a tratar de recurrir siempre a algún organismo que me centralice eso. Bien, sigamos con, entonces, ¿qué es lo que deberían cumplir? A, esta diapositiva la deben ver según la óptica de quién la está viendo. Si ustedes son un individuo que quiere colaborar en asistencia, ya le abro paréntesis, anótense en los listados de DOS y trabajen con DOS porque es muy difícil que individualmente los tomemos, pero supongamos que quieren presentarse individualmente, bueno, tienen que cumplir la mayor cantidad de estos requisitos, ¿bien? Obviamente que por ahí tener un certificado de explotador van, y no, porque si son ustedes solos con su dron, no, no sería indispensable, pero sí lo tienen que tener registrado, sí tienen que tener su licencia, sí tienen que tener su seguro. Eh, Ahora, si quien está tomando esta clase forma parte de una fuerza de seguridad que tiene un grupo de drones, tiene su equipo de drones, bueno, tiene que cumplir con todo esto para que cuando yo lo llame y diga a Defensa Civil, tráeme tus especialistas en drones, vengan los 5 drones, los 5 operadores van, tengan sus reemplazos, tengamos en cuenta que las búsquedas pueden extenderse por varios días y las personas no son máquinas y las propias máquinas también necesitan su mantenimiento y su descanso, así que vendrán los 5 drones, vendrán los 5 pilotos, se preverán sus relevos, por eso es tan importante hacerlo bajo el marco de alguna institución, porque yo coordino con esa persona y esa persona, él sabrá si estos 5 ya le va avisando a otros 5, che, vayan durmiendo temprano, que mañana van a tener que venir a reemplazar a estos a las 6 de la mañana. Eh, Bien, sigamos con esto. Entonces, es muy importante el cumplimiento de esto. Bien, si pertenecen a una institución, con más razón todavía. Según la resolución 885 de la ANAC del año 2019, deben tener el BAN registrado. Bien, acá ven imágenes como ayuda a memoria de qué estoy hablando. Bien, tener el registro del BAN, es decir, la matrícula del BAN, lo que equivale en un auto a la patente. Habilitarse como piloto BAN, tener su licencia de piloto a distancia BAN, lo que equivale al carnet de conducir en un auto. Los exámenes médicos, el CMA clase 4, según lo establece la parte 67 de la RAC, así como vimos que la RAC 212 era búsqueda y salvamento, la RAC parte 67 habla de las CMA, de las certificaciones médicas aeronáuticas. Bien, tienen que tener su CMA y el seguro correspondiente. ¿Qué otra cosa nos dice esta resolución 885? Muy importante para aplicar al tema de búsqueda y asistencia. Es la diferencia entre VLOS y vi, entre VLOS y BVLOS. Entre alcance de vista o más allá del alcance de vista. Vamos a hacerlo muy simple. ¿Qué dice la 885? Que ustedes deben operar Visual Line of Sight, dentro del alcance visual, que según la resolución 885 es 200 metros. Ustedes deben tener siempre el band a la vista y esto lo especificaron con un número en la resolución y dijeron hasta 200 metros. No pueden volar más allá de 200 metros. ¿Bien? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en una búsqueda de asistencia van a tener que volar mucho más allá de 200 metros, porque 200 metros casi que no tendría sentido realizar la tarea porque me subo al techo de una casa y también puedo ver, o sea, van a tener que volar más allá
de esos 200 metros y ya vamos a ver cómo se hace en esos casos. Pero básicamente les va a decir que no pueden volar más allá de 200 metros. Y esa resolución le pone limitaciones, que tienen que volar bajo ciertas condiciones meteorológicas, que tienen que volar diurno. Bien, ¿cómo se soluciona eso? Con dispensas que brinda la Administración Nacional de Aviación Civil. Por eso hago la diferencia entre si son una institución o si son un individuo. Si son un individuo, yo no les puedo pedir que hagan un certificado de explotador BAN con un MOE, con un manual de operaciones del explotador, en donde ustedes pongan que piden a la ANAC la dispensa de volar más allá del alcance de vista, BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, que piden poder volar nocturno, que piden poder volar bajo condiciones meteorológicas más restrictivas, como va a ser necesario en una búsqueda. No se los pido que como individuo tengan un MOE, un manual de operador de operaciones del explotador, donde ustedes hayan pedido todas esas dispensas, porque no es su métier, no es su tarea específica. Ahora, si son una institución, una fuerza de seguridad que tiene drones, sí les diría, cuando hagan su manual de operaciones del explotador, agreguen esos pedidos de dispensa a la ANAC, porque en algún momento van a tener que prestar servicios en búsqueda y asistencia. Entonces es importante que ya esté en el manual eso. Por eso le digo que siempre tratamos de recurrir a instituciones. Si no, no hay problema, se va a conseguir las dispensas, pero es una carga más para el coordinador, para quien está coordinando la búsqueda, porque no es lo mismo que le llegue Defensa Civil con 5 drones, 5 pilotos entrenados, que uno ya sabe quiénes son, que llegue DOS con sus 5 drones, sus 5 pilotos ya entrenados, que uno ya sabe quiénes son, que uno sabe que van a tener su licencia, van a tener su seguro, van a tener su manual de explotador, van a tener todo. Entonces yo como coordinador me saco un peso encima, directamente hablo con el representante de DOS y le digo, esta zona es tuya, encárgate de esta tarea. En cambio, con individuos tengo que controlar que tengan todo lo que deben tener. Y si no lo tienen, decir, bueno, tengo este medio, pero lo tengo de manera precaria. Entonces vamos a esperar y lo voy a usar si el momento lo exige. Limitaciones, permisos especiales, usos, autorizaciones, ANAC. Bien. Acá hemos visto que también en la resolución se hace la clasificación entre públicos y privados. Bien. Privado van de uso general. El público generalmente son Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, eh, algún ente del Estado en funciones propias para el Estado, entiéndase AFIP, rentas, en funciones propias de su tarea como miembro del Estado Nacional. Bien. Eh, Básicamente van a tener drones que son de individuos privados dedicados a tareas privadas y públicos. Siempre es la clasificación en base a la tarea que realizan, no al propietario. Puede ser eh, un, un ban que el propietario es un ente público, pero no está realizando una tarea pública. Bien. Y siempre la clasificación entre público y privado es en función de la tarea que está realizando. También sabemos que existe una clasificación entre recreativos, comercial, científico, seguridad, deportivo. Entonces, cuando a mí me llega el equipo que va a trabajar conmigo, bueno, a ver, yo tengo que saber dentro de qué está encuadrado. Obviamente, recreativo son los que menos voy a utilizar. Comerciales son muy útiles porque generalmente tienen equipos de un porte importante y de capacidades importantes, lo mismo que los científicos. Lo que más vamos a recurrir es a seguridad, entiéndase policía, policía federal, policías provinciales, hasta municipales, cualquiera de estos organismos, es a lo que más vamos a recurrir. Deportivo no. Deportivo, un dron FPV que corres carreras no va a ser de utilidad. Las reglas se siguen respetando. Las reglas generales hay que seguir respetándolas. Bien. No podemos por estar en búsqueda de salvamento
o en asistencia a un salvamento, vulnerar la seguridad, porque podemos generar otro inconveniente, otro accidente, otro siniestro, y podemos agravar la situación. Vamos a correr riesgos tal vez superiores que en una operación que no existe la presión de salvar una vida. Lógicamente, van a haber riesgos calculados que van a haber que tomar, pero hay que minimizar esos riesgos, y se minimiza con el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las distintas actividades que realizamos. ¿Qué dicen las resoluciones, las reglas generales? Que es prohibido volar sobre aglomeraciones de personas, salvo dispensa de ANAC. Todo se puede hacer con coordinación. Si ANAC nos permite y nos da una dispensa, podemos realizar la tarea. Eh, Hay que evitar sobrevolar, está prohibido volar zonas densamente pobladas. Bien, eh, en el caso de una búsqueda, puede ser que haya que entrar a volar sobre una ciudad porque se está buscando un niño perdido, o hay una catástrofe y hay que volar sobre la zona de catástrofe. Bien, todo eso vamos a necesitar las autorizaciones necesarias que las tramita el coordinador de la búsqueda. Prohibida la operación en el espacio aéreo controlado, es decir, no podemos volar dentro de un CTR, dentro de una TZ, dentro de una aerovía. ¿Qué son todas estas palabras? Bueno, eso hay que estudiarlo, eso se estudia en el curso de piloto band. Yo no voy a entrar ahora a definir espacios aéreos, pero sí sepamos que hay espacios aéreos controlados, espacios aéreos donde las aeronaves tripuladas están realizando su actividad bajo un control. Fundamentalmente ahí no podemos volar, salvo que tengamos una dispensa. Bien, tenemos que mantener ciertas separaciones de helipuertos, tenemos que tener ciertas cuestiones con respecto a una pista de separación. ¿A qué quiero apuntar con esto? Que hay que estudiar mucho, que hay que saber mucho, porque no se trata solamente de despegar el dron y volar para buscar algo. Volar el dron vuela prácticamente cualquiera. Los sistemas están hechos de manera que sean sencillos de volar. Operar es otra cosa. Operar es tener en cuenta todo esto para no generar otro inconveniente, para no vulnerar la seguridad operacional. Y cuando llega el momento de una asistencia a la búsqueda, no hay tiempo de ponerse a estudiar todo esto. Todo esto uno ya lo tiene que traer incorporado, porque en ese momento de la asistencia a la búsqueda, uno necesita estar rápido, estar despierto y necesita los conocimientos muy firmes. Por lo tanto, es importante constantemente repasar todas estas normas generales. En espacio aéreo no controlados, hasta 120 metros podemos subir. En espacio aéreo controlado podemos subir hasta 43 metros. Lógicamente, si necesitamos, porque se dio un accidente muy grave dentro de un aeropuerto o en una zona de catástrofe que está dentro del espacio aéreo de un aeropuerto y necesitamos volar más allá de 43 metros, el coordinador de la búsqueda se va a encargar de hacer las coordinaciones necesarias para que lo podamos hacer. Pero nosotros tenemos que saber que no podemos volar más de 43 metros. Entonces, si se le pasa al coordinador y nos manda a hacer una búsqueda y vemos que vamos a entrar en un espacio aéreo controlado de un aeropuerto, estamos muy cerca de un aeropuerto y nos mandó a volar con 200 metros. Se le pasó, hay que avisar. Bien, ¿estás seguro? ¿Pediste las autorizaciones? Es muy probable que sí las haya pedido. Bien, pero nosotros tenemos que saber para que nos haga ruido si hay algo que no nos cierra. Y la única forma de que en esa vorágine, cuando va a ser calor, va a ser frío, va a estar lloviendo, va a ser de noche, van a haber 5 o 6 aeronaves volando arriba nuestro, las comunicaciones van a estar saturadas, se va a cortar la luz, porque va a pasar todo eso, porque si no pasa todo eso, no estaríamos en una zona de catástrofe o no estaríamos buscando personas accidentadas por un accidente por una
un accidente aéreo, justamente se van a dar un conjunto de problemas que se van a sumar todos y van a estar todos ahí. Y la situación va a ser tensa y la presión va a ser grande. Entonces, tenemos que saber lo que vamos a hacer. Porque al coordinador o a otra persona se le puede pasar algo y nosotros tenemos que estar capacitados porque desde el momento en que ponemos en marcha la responsabilidad sobre el vehículo aéreo no tripulado o sobre el vehículo remotamente tripulado es del piloto van. El piloto es el responsable. Si lo mandan a volar arriba de 43 metros en un espacio aéreo controlado, el piloto no puede alegar, no, yo no sabía que tenía que volar, no podía volar. No, es tu responsabilidad. Si se le pasó al coordinador, el coordinador explicará con sus niveles y responderá él por qué se le pasó a él coordinar con el aeropuerto que va a haber un dron volando a más de 43 metros. Pero también es responsabilidad nuestra haberle dicho, che, me está mandando a volar más alto de lo que me permite la reglamentación. ¿Lo coordinaste? No, se me olvidó, ya lo hago. O, sí, 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 lo coordiné, quédate tranquilo que está hecho. Perfecto. Bien, veamos esto ahora. ¿Qué, qué podemos ver de aquí? Seguimos con el tema de reglas generales. Y viendo el tema de reglas generales, ya hemos hablado de la ley 25.236 y su disposición 20/2015, que regula los datos captados por los bancos. ¿Bien? Esa ley se basa en protección de datos personales. Reglas generales, sabemos que hay zonas donde no se puede volar dron. ¿Por qué no se puede volar dron? Porque es una reserva natural, porque hay un espacio aéreo prohibido, restringido o peligroso. Entiéndase, hay una central nuclear abajo. Eh, hay zonas de no-fly zone. Son no-fly zone. Sabemos que existen, ¿bien? No es parte de este curso explicar todas las que hay, pero sí sabemos que existen. Y es nuestra responsabilidad como operadores conocerlas y saber que existen. Porque si me mandan a buscar en el embalse de Río Tercero una lancha que se hundió y yo sé que para eso debo sobrevolar la central nuclear, es mi responsabilidad saber que eso no me está permitido hacer. Entonces debo decirle al coordinador en el briefing previo a la actividad, si él no lo dijo, porque seguramente lo va a decir, porque ya vamos a ver todo lo que se trata en un briefing, y va a decir, vas a tener que ir a este lugar, para eso vas a volar sobre la central nuclear, pero ya está coordinado ese tema. Si no lo dice, es la responsabilidad del piloto van levantar la mano y decir, me estás mandando a volar sobre una central nuclear. Sí, y ahí se acordará y dirá, sí, 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 está coordinado con tal, o no, se me pasó, no me di cuenta, y se soluciona el problema. Debemos recordar que no está permitido con una sola estación de control volar más de un band. Existen muchísimos sistemas hoy en día que permiten volar con una sola estación de control múltiples band, pero debemos saber que no está permitido. Podemos hacerlo técnicamente, sí podemos hacerlo. Necesitamos las autorizaciones correspondientes, nada más, pero debemos saberlo. Y debemos saber, fundamental, que no están permitidas las actividades, los vuelos autónomos. Autónomo, no. Automático, sí. ¿Qué es autónomo? Es establecer un plan de vuelo, enviar la aeronave a que cumpla ese plan de vuelo y que yo, desde mi estación de control terrestre, entiéndase, control, un camión enorme lleno de antenas o lo que sea, desde tierra, yo en ningún momento pueda introducirle un input en esa navegación para modificarla. En, una, en un vuelo autónomo, la aeronave va a cumplir todo su plan de vuelo sin darme nunca la posibilidad de introducir un cambio en él. Y eso no está permitido, porque yo tengo que tener el control siempre para que mientras va realizando su plan de vuelo, yo pueda decirle en cualquier momento a través de un input, subí, bajá, hace estacionario, cambia de rumbo. ¿Por qué? Porque durante su plan de vuelo se puede cruzar alguna otra aeronave de búsqueda que estaba en la zona, eh, puede, puede haber algún
una aeronave que no era de búsqueda y que se metió en la zona y porque no sabía que había un espacio aéreo reservado, que ya vamos a ver qué es. Entonces yo tengo que tener la capacidad en todo momento de meterle el input de que suba, baje, cambie de rumbo, poder yo actuar sobre ese plan de vuelo que se está ejecutando en forma automática. Bien, entonces esa es la diferencia entre autónomo y automático. Autónomo hace todo el plan de vuelo y yo nunca tengo posibilidad de hacerle ningún cambio. Generalmente eso sucede cuando se planifican planes de vuelo más allá del alcance del radioenlace, del C2, del comando y control de la aeronave. ¿Bien? Yo lo voy a mandar más allá de lo que me permiten mis antenas controlarlo. Lo voy a mandar más allá de mi C2, comando y control, y voy a hacer que a una distancia muy grande, que supera mis capacidades de comando, él haga en forma autónoma, porque tiene GPS, porque tiene magnetómetros, porque tiene GNSS, ya vamos a ir viendo, pero son cosas que tienen que conocer de la aeronáutica, haga un perfecto patrón de búsqueda con toda la precisión, pero está totalmente fuera del alcance de mi control. Lo está haciendo totalmente autónomo. Eso no está permitido porque yo no puedo meterle ningún input en caso de una urgencia, una necesidad, una emergencia. Automático está haciendo el mismo patrón de vuelo, el mismo patrón de búsqueda, pero está a una distancia en la que yo sí tengo comando y control. Entonces en cualquier momento lo puedo mandar a hacer un estacionario, lo puedo cambiar de rumbo o puedo actuar sobre su navegación. Permisos y autorizaciones EANA. Todas las restricciones que tenemos las podemos solucionar a través de permisos y autorizaciones. Las dispensas, prestemos atención a esta diferencia de palabritas, las dispensas se hacen a través de ANAC. ANAC es Administración Nacional de Aviación Civil. Es el ente nacional que regula, que certifica, que controla la actividad aeronáutica. Entonces, esos son dispensas. Nosotros vamos a decir, che, todo esto que vos no nos dejás hacer, yo te escribo un manual y en el manual te redacto que quiero hacerlo. ¿Y por qué quiero hacerlo? Por este motivo, por este motivo, por este motivo. ¿De qué manera voy a disminuir los riesgos de esa actividad para que vos me dejes hacerlas? Con un plan de análisis de riesgo, con controles redundantes, con sistemas de seguridad, con capacitaciones permanentes del personal, para que ANAC me autorice a través de dispensas a hacer tareas que en la generalidad ellos no autorizan. Y otra cosa son los permisos y autorizaciones que brinda la EANA. La EANA es la empresa argentina de navegación aérea, es el prestador de servicios de navegación aérea. La ANAC es quien controla, quien verifica, y la EANA es un prestador de servicios, brinda los servicios de meteorología, comunicaciones, el CNS, comunicaciones, navegación and surveillance, eh, todo lo que es radioayudas, comunicaciones VHF, toda esa parte es lo que es CNS, brinda búsqueda y salvamento, brinda control de tránsito aéreo, las torres de control, las áreas de control terminal, los radares, y lo que es ROIs, presentación de plan de vuelo, NOTAMs, los NOTAM, que son las notificaciones que se le dan a los aviadores para que sepan cualquier cambio o modificación que es importante y que afecta a la seguridad aérea. Bien, todos esos servicios lo brinda una empresa llamada EANA. Bien, es un prestador de servicios, brinda todos esos servicios a la comunidad aeronáutica. Bueno, nosotros le vamos a tener que pedir a esta empresa EANA, que es la que administra el espacio aéreo, permisos y autorizaciones especiales para poder realizar la tarea. Cualquier afectación que vayamos a hacer del espacio aéreo con nuestros vehículos aéreos no tripulados, que estén más allá de lo que establece la ANAC. Si estamos en espacio aéreo no controlado por debajo de 120 metros, no es necesario. Y no sobre aglomeraciones y todo eso.
Si estamos dentro del espacio aéreo por debajo de 43 metros, bueno, ahí no es necesario. Ahora, si nos salimos de algo de eso que establece la ANAC, debemos pedir la autorización a la EANA. Bien, porque ya les dije, la ANAC le va a dar dispensas para tareas que ustedes van a hacer repetitivamente. Dicen, yo soy defensa civil, tengo 5 drones y todo el tiempo voy a tener que estar autorizado a volar de noche, porque si se me pierde alguien de noche, lo tengo que buscar de noche. Entonces uno pide una dispensa, explica el porqué, explica la manera en la que lo va a hacer seguro, y la ANAC le va a emitir una dispensa y ya de ahí para adelante siempre van a estar autorizados a volar de noche. Pero si van a volar de noche dentro de un espacio aéreo controlado, tienen que hacer otra cosa, que es una afectación del espacio aéreo. Le van a tener que pedir a la EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea, el prestador de servicio del espacio aéreo, autorización para volar ahí. ¿Por qué? Porque esta empresa necesita saber que ustedes están volando ahí para, por ejemplo, sacar el tránsito de aeronaves tripuladas de esa zona. No permitir que nadie entre ahí y dejarnos trabajar tranquilos, disminuyendo los riesgos. Entonces, toda intención de afectación de espacio aéreo debe canalizarse para poder gestionar su uso. El área REA brinda el enlace entre estos usuarios, evaluando las alternativas óptimas para su uso. REA es una oficina dentro de la empresa argentina de navegación aérea, cuya sigla significa Reserva de Espacio Aéreo. Eso es lo primero que se va a hacer en el caso de una búsqueda y eventual rescate. Una reserva de espacio aéreo. Ustedes deben hacer reserva de espacio aéreo con su vehículo aéreo no tripulado para infinidad de situaciones. Por ejemplo, quieren volar sobre la 9 de julio para firmar el obelisco, deberían tener una reserva de espacio aéreo. En el caso de que es porque van a filmar una película, hay todo un procedimiento que seguir para la reserva de espacio aéreo y lleva un tiempo. En el caso de una búsqueda, ese tiempo no existe, es mínimo, hay que reducirlo al máximo porque hay que salir a volar lo antes posible, minimizando riesgos, pero lo antes posible para buscar a la persona cuya vida se encuentra en peligro. Entonces, los caminos se allanan, pero básicamente el procedimiento es siempre el mismo. A la oficina REA, que es Reserva de Espacio Aéreo, se le debe pedir que por favor nos reserve ese espacio aéreo para que podamos operar tranquilos. Fundamentalmente es para eso. Bien, la oficina REA va a decir, en tales coordenadas, de tal nivel a tal nivel, se arma un cajón. Bien, desde el piso hasta tal altura o desde tal altura hasta tal otra, y con tales coordenadas se arma un cajón de trabajo en el espacio aéreo. Van a estar volando drones o aviones. Se reserva el espacio aéreo en una búsqueda para todos los medios que uno vaya a usar, por eso se hace un cajón grande con un piso y un techo, y ahí adentro el coordinador de la búsqueda va a mover aviones, va a mover helicópteros, va a mover drones, ¿bien? Pero la EANA ya va a tener la información y le va a poder avisar al resto de los usuarios, por procedimientos estandarizados que todos los aviadores conocen, le va a avisar, miren, en tales coordenadas, con tales niveles, hay una búsqueda en curso. No pueden meterse ustedes bajo ninguna circunstancia, porque van a haber 4 o 5 aviones concentrados en una búsqueda, porque van a haber 5 o 6 drones, y no se puede meter un avión totalmente fuera de esa coordinación y atravesar todo ese espacio aéreo. Por eso es tan importante la tarea que realiza REA, que es la Reserva de Espacio Aéreo. ¿Para qué actividades necesito manifestar una intención de operación en espacio aéreo? Actividades militares, actividades civiles, ahí entra todo lo que le digo. Ustedes quieren filmar a una cumpleañera de 15 eh, con un dron bajando de un avión en el aeropuerto internacional de Ezeiza, sí se puede hacer, hay que reservar, hay que hacer una reserva del espacio aéreo para poder poner 5 drones que filmen a una persona famosa descendiendo de un avión. Te lo van a dar y en Ezeiza es un poco difícil, en otro lado va a ser un poco más fácil. Por eso todo eso va a llevar una tramitación para poder hacerlo. Actividades estatales, es lo mismo, y búsqueda y salvamento, operaciones de rescate, investigación de incidentes o accidentes. Básicamente, en
todas las actividades que puedan afectar la seguridad operacional del espacio aéreo. Nosotros no podemos meternos en un espacio aéreo que está densamente o no, pero que está siendo utilizado por aeronaves tripuladas, así como así. Debemos avisar a esta oficina REA para que ellos nos garanticen o nos ayuden a tener un espacio aéreo asignado para nuestras tareas. ¿Cómo se inicia la solicitud de espacio aéreo? Si la actividad a desarrollar afecta a un aeródromo público o privado, se debe hablar con el jefe de aeródromo. Lo primero, si yo tengo que hacer una búsqueda y veo que el datum se llama, ya vamos a ir viendo qué es eso, es el punto probable desde donde yo inicio mi búsqueda, está cerca de un aeródromo, y yo voy a ir a instalarme ese aeródromo muy probablemente, porque ese aeródromo voy a tener combustible para mis aviones, porque en ese aeródromo voy a tener electricidad para cargar las baterías de mis drones, porque en ese aeródromo voy a tener internet muy probablemente, porque en ese aeródromo voy a tener gente aeronáutica capacitada que me va a poder ayudar. Entonces me voy a instalar ese aeródromo. Entonces lo primero que se hace es hablar con el jefe aeródromo. Eh, yo no puedo entrar a la casa de uno de ustedes pateando la puerta e instalarme. Lo primero es hablar con el dueño de la casa. Se llama el jefe aeródromo, me pasa esto, tengo este problema, estoy iniciando un proceso de búsqueda y de asistencia, me voy para tu aeródromo ya mismo, eh, recibime. Nadie le va a decir que no, inmediatamente se van a poner todos los medios de ese aeródromo a disposición de ustedes y se le aclara, yo te voy a afectar el espacio aéreo en tales y tales condiciones, porque el jefe aeródromo es el que sabe si tiene aeronaves que vienen regularmente, aerolíneas, vuelos privados que llegan todos los días a una determinada... Bueno, todo eso el jefe aeródromo lo tiene en su cabeza, entonces tiene que empezar a tramitar, porque en cualquier momento va a salir una reserva de espacio aéreo que va a decir, listo, se restringe el espacio aéreo sobre este aeródromo, y todas las actividades que él tenía previstas esos días, la va a tener que recoordinar, reconfigurar, para tratar de afectar lo menos posible a las personas que habitualmente utilizan el aeródromo. Así que lo primero es dar intervención al jefe de aeródromo, con un llamado telefónico al menos. Luego él les pedirá un mail, luego les pedirá una nota formal, ya se verá. Pero lo primero es darle intervención al jefe de aeródromo correspondiente. Y para iniciar la solicitud formal, se debe enviar una nota en un formato PDF, fechada y firmada, con la documentación solicitada al email de la FIR que corresponda y con copia REA central. Bien, ¿cómo se hace? Si yo tengo todo el tiempo del mundo, armo un legajo donde pongo, voy a ir solo a la parte de los van, vamos a dejar de lado la parte de las otras aeronaves, donde pongo las licencias de los pilotos, donde pongo los seguros de los van, donde pongo si tengo los manuales de operación, los pongo a todos. Trazo el cajón, les doy las coordenadas, las alturas, le doy toda la información de dónde voy a volar, por qué, para qué, y lo envío a reacentral@eana.com.ar y a cada una de las FIR afectada. Por ejemplo, yo estoy en la FIR Córdoba, entonces voy a mandar a reacórdoba@eana.com.ar esa información. Bien, el país, ya lo vamos a ver más adelante, está dividido en 5 FIR. Para su administración, el espacio aéreo del país, para su control, para su manejo, está dividido en 5 partes. Bien, entonces yo le voy a mandar ese mail a REA Central y a la FIR que corresponda, centro, norte, sur, a la que corresponda. Bien, eso es lo que se hace disponiendo de todo el tiempo del mundo. En una situación de catástrofe o en una situación de emergencia como la que nos va a tocar a nosotros, si hay tiempo se arma, porque es fundamental, si se puede armar, se arma. Si yo tengo personal disponible, pongo a una persona que se ponga a escribir ese mail mientras yo sigo haciendo otras cosas. Pero si llegado el caso eso no se puede, se llama directamente a REA y se dice, te voy a mandar un mail muy cortito con lo básico y necesario para que me vaya sacando la reserva del espacio aéreo. Porque ellos tienen que analizar, hacer todo su proceso interno, sacar la reserva del espacio aéreo y luego hay que publicarlo por NOTAM para que todos los aviadores sepan que ese espacio aéreo está afectado a una actividad de búsqueda y salvamento. Bien, entonces uno puede disparar el pedido, que justificándolo por la urgencia y la necesidad, el pedido se puede disparar
y luego con tiempo se va completando el resto de la documentación. No es lo ideal, pero es lo que generalmente sucede por la premura de la situación en la que uno se encuentra. ¿Qué es lo ideal que uno debería tener para hacer una reserva de espacio aéreo, para pedir estos permisos y autorizaciones a la EANA? Abro paréntesis. Por eso es que es tan importante para nosotros con el tema van trabajar con organizaciones. Bien, trabajar con DOS que venga con 4 o 5 pilotos que ellos tengan en su listado, porque hay mucha documentación que hay que presentar y si a mí me la pueden facilitar, viene el representante de DOS y me trae en un pendrive toda la documentación, yo le digo a la persona que está trabajando conmigo, en el mail que mandas a REA, carga todo esto que está acá en este pendrive. Y él lo carga. En cambio, si me vienen 5 o 6 personas individuales distintas, que traen, no, tráeme tu licencia, no, tráeme el seguro, te olvidaste de ponerme copia de tu DNI, se hace, se hace bastante difícil, ¿bien? Sobre todo porque uno ahí en ese momento está enfocado en la búsqueda, en salvar una vida o varias vidas, eh, y todo esto demora. Bien, en una situación, esto es lo que pediría REA en una situación normal, ¿bien? De ahí se puede ir degradando la cantidad de cosas que uno le va dando en función de la premura. Pero REA necesitaría en un caso normal un certificado de explotador BAN, un certificado de registro BAN, que dijimos que es la matrícula, la patente del auto, la licencia de piloto BAN, que dijimos que era el carnet de conducir, el certificado médico aeronáutico, el seguro. ¿Qué datos necesitan para la solicitud? Que cuando uno lo hace con tiempo, porque va a ser una actividad de acá una semana, 15 días, un mes, uno arma un PDF hermoso con toda esta documentación, con coordenadas, con todo muy, muy prolijo, y cuanto más datos uno le brinde a la oficina de reserva de espacio aéreo, más probable es que el trámite salga rápido, porque la oficina de reserva de espacio aéreo es una oficina técnica que necesita analizar cuestiones de seguridad operacional, de tránsito aéreo, muchas situaciones que tienen que analizar. Entonces, cuanto más información le demos, mejores. ¿Qué datos básicos necesitan sí o sí? Es el lugar en el que se va a hacer se pide la reserva del espacio aéreo, la fecha o las fechas, un estimado al menos. En una búsqueda de asistencia uno no sabe cuánto va a durar. Generalmente uno lo hace por 24 horas y luego va pidiendo extensiones. Los horarios de operación. A ver, ¿tengo medios disponibles para operar las 24 horas? Pongo en la reserva de espacio aéreo las 24 horas, pero muchas veces no tengo medios disponibles para operar las 24 horas, porque las aeronaves que tengo, ninguna tiene un FLIR, sensor térmico, no tiene nada, o sea que es solo visual, entonces no tiene sentido reservar también de noche, porque tal vez puedo liberar de noche y hacer que ese aeródromo de noche trabaje en otras actividades que tiene el aeródromo y no afectarlo inútilmente, porque tal vez mi actividad de búsqueda se extienda durante una semana, 3 días, 4 días. Entonces yo pueda solamente reservar el espacio aéreo durante las horas diurnas, porque sé que no dispongo de medios tecnológicos para hacerlo en horas nocturnas, y de esa manera le libero al jefe de aeródromo un espacio como para que él pueda aliviar la presión que siente por sus otros requerimientos. La actividad que se va a realizar, el motivo, ¿bien? ¿Qué actividad vamos a realizar? Patrones de búsqueda. ¿Qué motivo? Un anciano extraviado, un edificio derrumbado, eh, un bote o una persona que se cayó al agua de un bote en tal embalse. Las coordenadas geográficas, la altura. Las coordenadas geográficas generalmente se pueden trazar, o se hace un cuadrado con los 4 vértices se dan las 4 coordenadas, o se pone un punto central y de ahí un radio. Se dice, desde este punto central, 5 millas, un radio de 5 millas, todo ese espacio aéreo lo necesito reservado. La altura, bien, hasta dónde vamos a afectar hacia arriba el espacio aéreo. El responsable de la operación, que ya vamos a ver, es generalmente el coordinador de la misión SAR. Nombre y número de contacto del piloto y o los pilotos. Por eso es que es tan importante trabajar con organizaciones centralizadas, porque ya te traen todos los números de contacto, te traen todo armado. O de última, si uno está muy apurado, pone uno solo que es el del responsable. Listo, el responsable de DOS que me trajo los 5 pilotos es
tal persona, bueno, pongo esos datos. Luego voy a alimentándolo con más información a medida que voy teniendo tiempo. Y los banda a utilizar, ¿bien? El tipo de banda, clase A, B, C, pesos, cuántos son, todo eso. Cuanto más datos le pongamos, más tranquila se va a sentir la gente de REA y más le vamos a facilitar el trabajo para que nos puedan hacer la reserva del espacio aéreo. Acá vemos que, según lo que establece la empresa argentina de navegación aérea, vamos a necesitar hasta no menos de 7 días hábiles previos a la fecha pretendida de actividad o 15 días antes en caso de actividades especiales tales como eventos, campeonatos o competencias. Si yo voy a hacer una competencia de planeadores, y yo lo sé, yo ya sé ahora que en noviembre voy a hacer una competencia de planeadores, mínimo lo tengo que pensar 15 días antes. En búsqueda de asistencia, eso no sucede. Yo no sé cuándo me va a pasar la emergencia, ¿bien? Por lo tanto, estos plazos son para situaciones normales. Pero lo muestro porque quiero que vean que es un proceso que no es sencillo. No es que la empresa argentina de navegación aérea se toma su tiempo para hacer una reserva de espacio aéreo porque sí. No, es porque analizan una enorme cantidad de flujos de información, de tareas de seguridad operacional, de tránsito aéreo, de navegaciones, de rutas aéreas, de comunicaciones, una enorme cantidad de información para determinar que hacer esa reserva de espacio aéreo es algo seguro y que no afecta, que hay un balance entre la afectación que se hace, los pros y los contras, porque si yo quiero para tomar la fotografía de un cantante de reggaetón, clausurar o reservar el espacio aéreo sobre un aeropuerto internacional durante una semana, y obviamente me van a decir que no, porque la fotografía poniéndola en balance con la operación de un aeropuerto internacional durante una semana no se justifica. Bien, en las cuestiones SAR, eso lógicamente, la preeminencia de la necesidad de salvar una vida va a hacer que todo esto sea mucho más ágil. Bien, generalmente se va a hacer la reserva de espacio aéreo casi completa por teléfono en primera instancia. Se llama a la oficina REA, compañero, necesito, con respecto a tal punto, 5 millas a la redonda hasta 5.000 pies, que me reserve el espacio aéreo ya, que estoy largando aviones a hacer patrón de búsqueda. Listo, ya me pongo con eso, mandame un mail cortito con los datos, listo, se le manda un mail muy básico y se inicia el proceso. Luego sí, uno debe ayudar a la persona que lo ayudó y con tiempo uno va designando a alguien que esté libre, que agarre y armale la documentación que necesita REA, por favor. Bien, pero cuando ya no afecte la tarea, digamos, ya tengo los 5 aviones y los 10 drones en el aire, todos buscando, listo, mientras estoy acá esperando que me traigan los resultados, ahí voy haciendo y cumpliendo el resto de las tareas. Esto lo explico porque si ustedes son parte de alguna organización, pueden ser ustedes los coordinadores, porque ustedes pueden ser defensa civil y en ese lugar ser la máxima autoridad que hay. Entonces, son ustedes los que deben conocer toda esta información para poder llevarla adelante y poder ejecutarla. Hasta acá llegaríamos entonces con lo que es el módulo 2, el temario de legales. Vieron que traté de hacerlo lo, lo más aplicado posible. No entré en detalles. Ustedes cada una de las reglamentaciones, leyes, manuales, los pueden buscar, los bajan de internet, se los podemos dar nosotros y lo estudian. Esos son horas de asiento. Estudiar, estudiar y estudiar. Yo lo que traté de hacer es demostrarle cómo nosotros en la vida real, cuando estamos en una misión SAR, aplicamos todo eso a la misión en pos de cumplimiento de la misma. Bien, de esta manera damos por finalizada la primera clase. Los veo en el módulo número 3. Buenas tardes.